Listo, estamos en vivo. Buenos días, casi tardes, a 2 minutitos. Pues ya estamos comenzando por aquí. Para quienes nos encuentren, pues se vayan conectando, vayan compartiendo. Hoy vamos a tener un tema súper importante que justo pues tras de cámaras estábamos platicando que pues ha venido muy en alza todo esto de la violencia, pues sí, de la violencia por el tema de la pandemia, por el hecho de que pues muchas familias no están acostumbradas a estar juntas, hasta por el hecho de que los niños, niñas no están yendo al colegio y los maestros, que eran los principales, que tenían como estos ojos de ver que algo estaba mal en los alumnos, pues no se ha estado dando tan comúnmente, pues ahora en clases en línea no ha sido tan sencillo y pues la violencia ha venido en alza. Entonces, creo que es un buen tema y pues tenemos a una experta en estos temas para que por ahí pues, nos vayan compartiendo antes de que le dé la entrada y que se presente y pues empecemos con todo. Queremos llegar a más personas para que pues más personas que estén viviendo esto o que tienen la capacidad de ayudar a personas o han visto algún factor en alguien que necesite ayuda, pues sepa de qué manera ayudar a esas personas y pues asimismo ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces por ahí nos pueden ir compartiendo y ahorita en cuanto se hagan las 12, pues comenzamos pues ahora sí con todo nuestro tema y pues le daremos la bienvenida a esta gran invitada que por ahí ya la están viendo. Está muy ocupada, ya nos hizo un gran espacio. Creo que mujeres como la que tenemos hoy necesitamos mucho, pero pues también, gracias a Dios, son las que más ocupadas están, porque pues están salvando a muchas vidas, ¿no? Entonces, pues vamos a aprovecharla al máximo. Por ahí, si tienen preguntas sobre la violencia, de cómo encontrar factores, cómo prevenir factores de violencia, pues váyanlas haciendo para irlas craneando y pues por ahí, pues que se nos vayan uniendo y pues responder todas sus dudas y preguntas. Entonces por ahí, pues les damos la bienvenida y pues vamos a ser puntuales para que el tiempo no nos corra de balde y pues vamos a dar la bienvenida a nuestra gran invitada. Ella es Carla Romero Lima, es maestra en Ciencias de la Familia y la verdad es que hoy voy a dejar que ella pues se presente y nos platique un poco de lo que hace, a qué se dedica y pues por qué motivo es que nos va a poder compartir pues este tema que es prevención de la violencia. Carla, buenas tardes, bienvenida a la Centro Mujer. Muchas gracias por la invitación. Me presento muy rápido porque no me gusta eso de andar diciendo todo lo que hacemos y a lo que nos dedicamos y demás. Más bien como el actuar. Entonces, así de manera muy breve, pues yo soy psicóloga, tengo la maestría en Ciencias de la Familia, me dedico a dar clases, docente universitaria en el Instituto Juan Pablo II y en algunas otras universidades. Y tengo la especialidad en trabajo con violencia, en especial pues con abuso sexual y con suicidio infantil, investigando sobre tópicos en donde interviene la figura materna como una figura muy representativa que puede servir como un factor protector para que los niños no caigan en esta situación que es muy compleja y muy complicada, ¿no? Y dirijo en lo privado un centro que se llama Instituto CHUX, que se dedica a la atención de problemas infanto-juveniles bajo un enfoque integral, que es revisar pues todas las esferas de la persona y ver qué es lo que se puede hacer con un equipo joven de trabajo y con un enfoque pues integral, personalista. A grosso modo, más o menos eso es lo que hago. Muy bien, pues la verdad es que agradecemos que hayas aceptado esta invitación a compartir con nosotros como mujer. Creo que una de las misiones que tiene pues Centro Mujeres es acompañar a mujeres en esta formación, pues para prevenir la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, pues lo que nos acabas de comentar, pues es idóneo acerca de la misión de Centro Mujer y por eso nos sentimos pues contentísimas de que nos hayas aceptado esta invitación. Entonces, pues por ahí también les damos la bienvenida a quienes están conectando. ¿Y te gustaría si comenzamos de una vez? Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues por ahí, la primera preguntita que tenemos para ti es, ¿cuáles son los indicadores que muestran que una relación está viviendo violencia?
Son muchísimos los indicadores. Uno de los elementos más importantes a considerar es que cuando yo estoy en un entorno violento, es difícil que me dé cuenta de que estoy en un entorno violento porque a lo largo de mi vida he tenido un montón de experiencias y de significados que hacen que yo normalice ciertas cosas o ciertas actitudes que pueden ser dirigidas por mí misma o por otras personas que son de corte violento y entonces no me voy a dar cuenta. El primer elemento que tendríamos que considerar sería la experiencia. Si yo he sido en algún momento de mi vida tocada por una experiencia violenta de cualquier tipo, ¿no? Porque la violencia es un macrosistema que está dirigido a muchos ámbitos, aspectos psicológicos, económicos, de género, de minoría, y entonces esta parte se tendría que considerar. ¿Qué características tengo yo como persona? Si me es difícil marcar límites, si me es difícil externar mis emociones, si de repente me callo las cosas que yo pienso o mis necesidades para no tener conflictos con otras personas, si de repente mis hijos me sobrepasan porque no sé cómo hablarles o de repente siento que se aprovechan de mí, si en algún momento de mi vida, estando más joven, tuve un acercamiento de este tipo en la secundaria, en el bachillerato, de qué manera respondí, si en mi familia se guardan secretos o preferimos no comentar ciertas situaciones por temor a lo que nos pueden decir otras personas, son algunos de los factores que tendríamos que considerar dentro de este macrosistema que es muy amplio sobre el tema de la violencia. Creo que de manera muy precisa estos son elementos que nosotros podríamos visualizar, pero el más importante y el más representativo es este, que yo me voy a dar cuenta de que tengo una historia de vida que tiende a tener algunas respuestas violentas. Si me pegaban, si me regañaban mucho de niña, si utilizaban estrategias conductuales no tan severas, porque de repente esto ocurre, ¿no? Yo veo a algunos chicos que su mamá les avienta la mirada que antes aventaban las abuelitas a las mamás, y los niños no responden. Sin embargo, las mamás cuando eran niñas respondían. Entonces, todo va cambiando dependiendo del contexto en el que nos desenvolvemos y es cuando ocurren este tipo de cosas. Entonces, lo principal es revisar mi historia de vida y las características que tiene mi familia para poder implementar de manera objetiva, lo más objetiva que pueda, si yo pudiera estar experimentando violencia, porque la violencia escalona y lo primero que se siente es un malestar que se conoce como malestar subjetivo. Algo me pasa y no sé qué es, pero me siento mal. Ese malestar escalona a síntomas o conductas observables de las que me es difícil salir y después de eso ya entramos a un proceso de enfermedad en donde necesito de otras personas que me ayuden porque yo sola ya no lo voy a poder hacer o solo, ¿no? En este caso. Muy bien, creo que es interesante todo lo que nos comentas, puesto que a veces creo que a todos, a la mayoría nos ha pasado como estos momentos en que decimos, no, ay, es que como que algo me está pasando, pero no sé qué es, y luego nos podemos presentar como en momentos en que decimos, como que esto no está bien, pero a lo mejor está bien porque pues para mi papá, para mi mamá, para mi hermano, para mi hermana, pues es normal, ¿no? Y creo que esto que tú decías, en el momento en que las personas se dan cuenta de que algo no está bien, pero empieza a normalizar, pues ahí ya viene como un factor que podría ser como pues una alerta, ¿no? Una alerta roja de que algo puede comenzar a presentarse y que pues no es correcto que se normalice. Y en esta parte, generalmente, entonces tú decías que ya es algo que también se ha aprendido por la historia que ha vivido la persona. Entonces, si un hombre o una mujer ha vivido anteriormente violencia, es probable que actualmente o pues si en el presente pueda vivir como en un factor de violencia. Sí, es muy probable porque hay un autor que se llama Schutz, que habla sobre los significados y entonces este autor dice
que estos significados se guardan, como ejemplificándolo en una bolsita. Guardo estos elementos en mi bolsita y me acompañan. Y entonces voy a poner ejemplos burdos, pero que pueden quedar claros. Yo soy una mujer golpeada. Entonces, cuando yo tenga la necesidad y el objetivo de tener una pareja, porque ese es parte de mi proyecto de vida o de mi proyecto de acción, voy a sacar de esta bolsita mis significados en torno a las relaciones y entonces voy a visualizar que en esta bolsita yo tengo significados, por ejemplo, ligados a que mi mamá era golpeada o a que mi papá, no sé, trapeaba con ella el piso y entonces aparecen estos elementos en mí y cuando yo tenga estos 2 prospectos o 3 prospectos o 5 prospectos, los que me hablen bonito no me van a interesar porque no está eso dentro de mi bolsita. Y cuando yo vea el que me va a regalar un fajo porque con ese me va a pegar, ese sí me va a interesar porque vamos a hacer este anclaje porque los dos tenemos significados similares y entonces así se genera esta relación desde una postura fenomenológica y es difícil romperlo. Y yo no voy a aceptar cosas que estén fuera de este bagaje de conocimientos o de estos significados y por lo tanto la violencia se estaría perpetuando de manera cíclica e inconsciente porque no he hecho este proceso de resignificación de los eventos que yo he tenido previos y que me han marcado para intentar reproducir comportamientos distintos con mis hijos. Muy bien. Entonces, ante esto, ¿cómo es que un hombre y una mujer pueden manifestar? O sea, sabiendo que a lo mejor, pues no es que vayamos por la vida preguntándole a un hombre o a una mujer, oye, ¿viviste violencia? A lo mejor hasta en el hecho de que cuando vayamos a escoger alguna pareja, pues tampoco voy a llegar pues a preguntarle su historia de vida, pues para saber si lo golpearon, no lo golpearon, o si vivió algún abuso o no lo vivió. ¿De qué manera un hombre y una mujer pueden manifestar violencia en sus relaciones? La violencia, creo que había comentado anteriormente que escalona, ¿no? Y obviamente no vamos a estar como detectives aplicando pruebas y revisando elementos en las citas, porque eso no va y pensarían que estamos muy mal de la cabeza. Entonces, hay que revisar los síntomas. ¿Qué síntomas? Las mujeres y los varones actuamos de una manera muy distinta, por género, por naturaleza, y porque así tiene que ser para que todo funcione adecuadamente y con equilibrio. Entonces, las mujeres que han perpetuado elementos de violencia tienen ciertas características. Características, por ejemplo, ambivalentes, en donde lo que yo digo es incongruente a lo que hago. Yo puedo decirle a mi novio que lo quiero mucho, pero cuando se me acerca a dar un abrazo, yo le digo, hueles horrible. Lo que digo no checa con lo que estoy haciendo. Y puede haber algunas características ambivalentes, características agresivas o sádicas. Me ha tocado ver algunas chicas que porque el novio llegó tarde, que está muy mal llegar tarde, lo entiendo completamente, se lo cachetearon y me han dicho, es que hasta cuando yo golpeo la piel de la persona, me siento muy contenta de cómo truena la piel, ¿sí? Características sádicas, características sobreprotectoras o características, por el contrario, desprotectoras en donde no me interesa lo más mínimo lo que pueda ocurrir con la otra persona, o características sutiles en donde hago las cosas y de repente parece que no las hice, pero lo hice con toda la intención de lastimar a la otra persona y no lo reconozco. Las mujeres no son tan actitudinales, pero presentan estas características. Una mujer que ha perpetuado violencia o ha vivido dentro de un entorno violento va a tener dificultades para expresar su sentir, porque esa es una característica de género. Cuando nosotros vivenciamos eventos violentos o con una carga significativa de violencia, nos enseñan a hacer eso, a guardar silencio, porque es parte del género, ¿no? Es algo que está marcado dentro del género y es algo que se tendría que romper
con estos nuevos esquemas sobre feminismo y enseñar a las niñas a expresar sus emociones y necesidades, sin la necesidad de mantenerse callada, porque calladita te ves más bonita, ¿no? Ese es un dicho de repente muy seguido, lo he escuchado. Y por el contrario, los varones tienen características reactivas hacia el exterior. Las mujeres son reactivas hacia el interior, guardando sus emociones, sus sentimientos y no diciendo las cosas y fluctuando en estos estilos de los que hablábamos antes. Y los varones, por el contrario, son 100% actitudinales, de manera reactiva. Viene una respuesta inmediata. Yo te digo que no estoy de acuerdo y entonces tú como mi novio me dices, no me importa y lo vas a hacer porque yo digo. Esa es una característica reactiva. Las características reactivas pueden ser corporales, que serían muy agresivas, ¿no? Un golpe, un empujón, un arañazo, un jalón de cabello, hasta características un poco más sutiles, pero con agresión manifiesta de manera verbal, en donde yo te puedo agredir, no físicamente, pero sí de corte psicológico. Y de repente esa agresión es difícil reconocerla, ¿no? Afortunadamente ha habido algunas propuestas educativas de prevención primaria en donde se expone, por ejemplo, un violentómetro o qué sí es esperado y qué no es esperado. Lo que sí es muy cierto es que en ambos casos estas respuestas violentas o estas respuestas de vulnerabilidad aumentan y la persona cada vez va sintiéndose más mal o va sintiendo un malestar subjetivo cada vez más grande y entonces cuando el malestar subjetivo afecta a varias dimensiones de la persona ya cayó en un proceso de enfermedad y requiere apoyo. Pero sí, a grosso modo las características serían esas. El varón es actitudinal 100% y la mujer es más de tipo emotivo. Por eso es que se complementan o nos complementamos también y aparecen estos fenómenos. Muy bien. Creo que es algo interesante que, pues a lo mejor podríamos decir, ¿no? En las mujeres es más complicado, pues, alcanzar a visualizar, por lo mismo que tú dices, ¿no? Que siempre como que lo calla o pues lo lleva hacia adentro, hacia su interior. Pero creo que al final de cuentas, si tenemos como esta observación de pues las personas que nos rodean, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, pues podemos conocerlos hasta cierto punto y ver si han cambiado sus actitudes o no han cambiado sus actitudes. Y pues ante ello, ahora la pregunta sería, ¿cuáles son los factores protectores para un desarrollo óptimo dentro de la familia? Porque si sabemos que la violencia pues se va a generar pues dentro de, pues, de la historia de la persona, pues cada persona tiene una familia, pues ahora nosotros, no sé, hasta en el hecho de decir, ¿no? Estamos en pandemia y pues ahora estamos como más en familia, ¿de qué manera pues se pueden pues desarrollar estos factores protectores dentro de la familia? Habría que reconocer que el primer factor o el factor fundamental para la prevención de la violencia no se puede dar en otro espacio más que en la familia, porque la familia, al ser un sistema que evoluciona, que es integral, que implica el acercamiento de muchas personas que comparten un lazo consanguíneo, pues como tiene todas estas características, es en el único espacio donde se puede dar este proceso preventivo. No porque las escuelas o los entornos laborales no lo hagan. Lo que hablábamos sobre los significados afecta directamente a la historia de la persona y de la familia. Y entonces, si yo logro resignificar o acomodar esta información de una manera distinta desde el entorno familiar, es mucho más probable o posible que toda la familia tenga un cambio positivo y entonces aparezcan elementos nutrientes, nutritivos, positivos o específicos dentro de este sistema y que todos crezcan. Por eso es tan importante el hablar sobre el tema familiar, ¿no? Y el papel de la figura materna y el papel de la figura paterna. Ya teniendo esto bien claro, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Las estrategias sobre violencia exponen que para trabajar con la violencia se necesita tener una cultura de la paz, porque generalmente los programas están dirigidos a la prevención de la enfermedad.
¿sí? A bajar los índices de adicción, a reconocer cuando alguien te está vulnerando, pero no se dirige tanto a los temas positivos, a la integralidad, a marcar límites de manera asertiva, a expresar y gestionar tus emociones, a vincularte de manera asertiva o nutricia con otras personas desde tus heridas emocionales. Entonces, para prevenir violencia se requiere visualizar los aspectos positivos con los que cuenta la persona, porque si no todo es mucha enfermedad y pues la enfermedad llama más enfermedad. Entonces, es importante revisar la historia de vida de la persona, favorecer estrategias de vinculación. La vinculación afectiva, el apego, el cómo me relaciono yo con otras personas, dice mucho de mí. Entonces, si yo estoy en un entorno violento, puedo favorecer estas estrategias de vinculación para que la persona sienta redes de apoyo, que sería un siguiente punto. Trabajar con las redes de apoyo que me permiten resolver o identificar situaciones conflictivas y no sentirme solo o preocupado y triste por lo que representa en este caso el agresor. Resolución de conflictos, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, porque es cierto que todo en esta vida tiene solución, excepto la muerte. Y entonces de repente hay procesos que nos generan mucha ansiedad y complicación a nivel emocional y que hace que se nos cierre todo, ¿no? Que se nos cierre el mundo y entonces es importante trabajar con eso para favorecer esta estrategia o estos mecanismos resolutivos con los que todos contamos. La creatividad, la espiritualidad, el desarrollo de la memoria, el buen uso de la memoria, son factores protectores que permiten el desarrollo óptimo de una persona. En los últimos años o en los últimos 20, 15 años se ha estudiado mucho el proceso patológico y entonces de factores de riesgo pueden encontrar un montón, podemos encontrar un montón, pero de factores protectores encontramos muy poquito. De hecho, están tipificados nada más 10 factores protectores, que sería el uso de la memoria, el buen uso de la memoria, la creatividad, la introspección o reflexión, las relaciones sociales, la espiritualidad, la expresión emocional, entre los otros que me hacen falta como 2 o 3. Entonces, estas características podrían potenciar en la persona un desarrollo integral y este desarrollo integral permitir que la persona salga de este proceso de vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad, ¿qué es? Es una dificultad que tenemos para adaptarnos con los recursos con los que contamos, porque no son suficientes o no están tan bien cimentados y entonces ante situaciones de riesgo que pueden ocurrir en cualquier momento, como ahorita mismo, la pandemia es una situación de riesgo que nos saca de nuestra zona de comodidad y de nuestra estructura y entonces entran en juego los factores protectores que nos permiten salir avantes. Una persona que es vulnerable, al igual que cualquier otra persona que no lo sea, tiene los recursos necesarios, solamente hay que apoyarle porque en algunos de estos elementos hay inseguridad o hay ciertas situaciones que no permiten que termine de resolver. Entonces, los factores protectores, como la comunicación asertiva y todo lo que ya se ha mencionado con anterioridad, permitirían que esta persona marque límites y responda de manera asertiva ante situaciones críticas, porque las situaciones críticas siempre las vamos a tener. Totalmente de acuerdo. Excelente. Creo que estos son puntos como muy específicos que nos pueden ayudar ahora, pues no sé, se nos han acercado algunas mujeres, ¿no? Con este tema de que pues necesito ayuda o conocemos familias que pues no la han llevado muy bien en la pandemia y creo que estos factores protectores pueden pues ayudar de mucho, ¿no? Porque hasta cierto punto no son complicados de realizar, como cosas de creatividad, de espiritualidad, de interioridad, son cosas que se pueden practicar muy sencillamente en 10, 15 minutos que se pueda reunir la familia, hasta pues la mamá ponerse con el hijo con el hermanito y cosas así que nos pueden ayudar pues a mover como estos factores de riesgo que pueden existir en las familias, pues para poner uno de protección, ¿no?
Entonces creo que pues estos puntos, estos factores que nos has compartido pues son pues específicos y esenciales para quienes nos estén escuchando, pues no se sientan desarmados, ¿no? Porque a veces cuando estamos en un entorno de violencia parece que estuviéramos desarmados, pero pues no es así. Y en todo esto, conforme hemos vivido la pandemia, conforme pues ha crecido nuestra sociedad, ¿tú crees que México realmente sea un país violento, se considere un país violento? Fíjate que hace poquito leía un artículo de un sociólogo, no recuerdo bien el nombre, porque era de otro lugar, era europeo, entonces de repente es difícil encontrar o recordar los nombres. Y planteaba una postura crítica sobre la violencia y sobre los países violentos. Y entonces lo que él exponía es que como no existe esta cultura de la paz o la cultura del amor y de la relevancia e importancia que tiene en totalidad el ser humano como un ser digno y reconocido, así se nos enseña. Y esto tendría que venir desde un sistema superior, ¿no? En este caso, desde el gobierno. Entonces, lo que él proponía, porque era un varón, es que se trabajara con esto, porque si no se tiende a tipificar. Y cuando nosotros tipificamos, se queda ese estigma o se queda esa característica. Cuando yo veo a un niño que es abusado y le digo, estás abusado sexualmente, pues lo estoy tipificando. Y entonces esa tipificación o esa categorización puede generar un impacto. Entonces, el primer error desde la postura de este sociólogo es que México está muy tipificado y al estar tan tipificado, pues todos estos comportamientos se cargan porque esa es la categorización que tenemos. El segundo punto es que no existe un entorno gubernamental o un entorno que busque el bien superior del ser humano y por lo tanto, entre menos preocupación exista por el bienestar en todas las dimensiones de la persona, más conductual es el trato y el trabajo que se tiene de arriba hacia abajo, ¿no? Hablando sobre el entorno gubernamental y todo esto que se maneja. Entonces él decía que por eso es que la Constitución mexicana, sin meterme en temas que desconozco, hay tantos artículos, cuando en comparativa con otros países existen menos artículos porque hay un bienestar mayor para la población y por lo tanto se requiere de menos normatividad jurídica que proteja y cuide a la persona, ¿no? Haciendo una comparativa con, por ejemplo, Nueva Zelanda o Alemania, en donde este sistema es integral, cosa que no se tiene, por ejemplo, aquí en México, en donde se trabaja cuando ya está el conflicto y se trabaja para tratar de paliar el conflicto sin llegar a ningún lado porque el conflicto sobrepasa. Entonces, creo que habría que visualizar esos elementos y concuerdo con esa parte. Creo que sí hay una categorización de México como un país violento, pero existen elementos resilientes que permiten que pues cierta cantidad de personas o de población no caigan en toda esta enfermedad, si lo puedo tipificar así, violenta, pero sí tenemos esa carga. ¿Por qué? Porque normalizamos, porque no hay un entorno que cuide el bien superior, porque los programas que tenemos están dirigidos a la enfermedad y no a los factores protectores y por eso se reitera y se cae otra vez en el mismo problema sin llegar a nada y porque las políticas públicas de repente sí se estructuran pero no son llevadas a cabo. Entonces creo que esas son las características que hacen que México esté tipificado de esta manera y entonces de repente no podamos salir avantes de muchas situaciones. Concuerdo en ese sentido. Muy bien. Creo que es algo que es interesante, puesto que también a veces por el hecho de hacernos esta tipificación, pareciera que a nuestras familias mexicanas les dicen
pues tenemos que vivir de esa forma, ¿no? Siendo violentos o cargando o esperando, como decías, ¿no? A que llegue la enfermedad para poderle dar solución, sino antes, pues darle la prevención, ¿no? Creo que pues ya, pues con lo que nos has comentado durante pues estos minutos que hemos estado compartiendo contigo, creo que es importante pues ponernos pues en acción, en no esperar que nos llegue la enfermedad, porque a veces es como esta parte, ¿no? Pues según mi familia, pues no vivo violencia, pero no estamos protegiéndonos para evitar esa violencia, porque el hecho de que pues no exista violencia no significa pues que alguno de los miembros de esta familia pueda vivir algo que lo pueda encaminar hacia allá, ¿no? Hacia la violencia y que pues de la nada, pues por no haber estado protegido, pues comience a vivir pues en esta situación. Entonces, creo que es esto algo de lo que les queremos compartir, el que no esperemos a poner pues en práctica pues factores protectores en el momento en que ya está pues la violencia dentro de nuestros hogares, ¿no? Sino que pues comencemos a vivir pues estos factores, a compartirlos en familia, a compartirlos pues en donde estemos desarrollándonos para que pues cada uno de nosotros tengamos pues esta protección y saber identificar en el momento indicado que pues se nos presente la violencia, ¿no? Y no esperar ya que pues ahora sí que digamos, no, pues ya sucedió el abuso, pues ahora vamos a pues a curar el abuso, ¿no? Y que pues será un proceso quizás más difícil a que si comenzamos a desarrollar dentro de nuestros hogares pues estos factores protectores que nos van a dar pues alertas pues al tiempo cuando algo está pues saliéndose pues de control, ¿no? Entonces, pues creo que esto es lo que les queremos compartir. Si van llegando, si van pasando, de verdad no se pierdan pues lo que nos ha compartido. Y pues antes de que concluyamos pues este en vivo que creo que ha sido pues muy concreto, pero creo que a veces en perdernos en tanta información olvidamos pues lo importante, ¿no? Y creo que pues lo que hemos visto hoy es lo específico, lo esencial, que tenemos que reconocer para saber pues si estamos viviendo en un entorno violento o si no lo estamos viviendo, o quizás si ya vamos que corremos para un entorno violento, ¿no? Carla, ¿algunas recomendaciones que les puedas dejar a las mujeres, a los hombres que nos estén visualizando el día de hoy o quienes nos vayan a escuchar posteriormente? ¿Qué les puedes recomendar tú hoy a esas personas? Son muchas recomendaciones, pero para concretizar, para hacerlo un poquito concreto, es visualizar qué características personales tengo yo, qué cosas me cuestan trabajo, en particular, marcar límites, resolver situaciones porque me siento invadido o invadida y ya no puedo visualizar nada más a futuro. La historia familiar, que es muy importante y significativa, el saber si mi familia guardó secretos, si éramos muy de apariencia, porque no quiero tipificar a las familias como familias negativas o positivas, sino más bien familias que se impactan con significados y que esos significados juegan un montón en la construcción de las nuevas personas, desde yo como hija hasta yo en mi papel de mamá o yo en mi papel de hermana. ¿Qué tipo de comunicación tengo? Si me cuesta trabajo expresarme o no me cuesta trabajo expresarme, si antepongo las necesidades de otras personas antes que las mías, y el reconocimiento ante situaciones de estrés o de enojo. ¿Cómo respondo? Respondo de manera reactiva, respondo de manera agresiva, ocasionalmente desconozco por qué hago lo que hago, porque estas son señales de que algo está pasando. Y ya de manera muy general, pues revisar si duermo bien, si como bien, si no he tenido problemas físicos recurrentes, si mi estado emocional es muy fluctuante a lo largo del día y sin razón aparente, porque estos son indicadores de que algo me está ocurriendo, no necesariamente un proceso violento, pero algo me está diciendo mi cuerpo a nivel cognitivo, afectivo o físico. Y si yo tengo estas características, entonces lo importante sería lograr la conciencia o la atención para entonces vivir en un proceso de congruencia. Si yo no quiero vivir en un entorno violento, entonces tengo que revisarme para ver cómo estoy, porque es probable que tenga procesos inconscientes o semi-inconscientes de lo que hago y de cómo actúo, y es importante revisarlo para no estar reiterando este perfil, porque este perfil es difícil de romper. Entonces,
alguien externo puede ayudar con esto y lograr que yo no caiga en esta repetición tan compleja y que genera tanta patología, porque genera mucha patología. Muy bien, pues creo que este es un llamado pues a todos los que nos están escuchando, a nosotros mismos, ¿no? Pues a tenernos atención a nosotros, porque pues es el primer paso. Si no nos conocemos propiamente, pues no vamos a poder identificar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque al final lo que sucede a nuestro alrededor tiene un impacto en nosotros y que nos hace pues actuar o responder de alguna forma específica pues ante lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues creo que esto es súper importante para todos los que nos están acompañando, los que nos están escuchando, nos escucharán, pues el que no tengan miedo de escucharse porque puede ahí está la respuesta de todo lo que nos está sucediendo alrededor. Y creo que pues si estamos viviendo en familia, a quienes son mamás, a quienes son papás, pues también hablará mucho de lo que estamos viviendo, lo que pueden estar viviendo nuestros hijos. Entonces, pues también estar atentos a todos estos momentos y pues como ya lo decíamos, para estar pues esas alertas que nos pueden indicar si algo está bien, si algo está mal. Y claro, pues como cada live, pues los invitamos a que si alguna alerta pues ya se activó, pues no esperen a que se active más, sino que busquen pues la ayuda adecuada para que estas alertas pues disminuyan o pues puedan recibir la atención adecuada para evitar pues más violencia dentro de casa, ¿no? Y pues si ya algunos de ustedes después de este en vivo han detectado que pues alguna alerta pues ya está activada, de verdad, no duden en buscar ayuda. Por ahí está Carla, por ahí pueden encontrar su contacto. Igual y pues le vamos a pedir que nos deje su contacto pues en los comentarios para quien necesite ayuda específica, pues la busque en Centro Mujer, pues también estamos Carla Zúñiga, yo pues dando consultoría para quienes lo requieran, pues se pueden acercar a nosotros, igual los podemos derivar pues hacia la ayuda adecuada, pero creo que esto es lo importante, no tener miedo en mujeres, ¿no? Yo no lo decía, no interiorizarlo y quedárnoslo nosotros, sino pues acudir a quienes nos puedan ayudar y pues antes de que sea demasiado tarde. Carla, muchísimas gracias. No sé por ahí que nos estén viendo. Si tienen alguna duda, pues estos son los minutitos ideales para que pues nos digan si tienen alguna duda, si están viviendo alguna situación y pues quieren verificar pues sí, aclarar algo, pues este es el momento adecuado. Si no, pues de verdad, pues muchísimas gracias, Carla. Creo que el que te hayas dado estos minutos de tu tiempo, después de que ya nos compartías o me compartías que estabas muy ocupada, por ahí hay unos pacientes nos están esperando a que terminemos. Pero pues muchísimas gracias, Carla, de verdad, por la labor que haces, por la atención que pues nos tienes, pues que le tienes a la persona, ¿no? Específicamente, por dedicarle tanto de tu trabajo y esfuerzo. Y pues estamos muy agradecidas, Centro Mujer, todo el equipo de Centro Mujer, de que nos hayas permitido gozar de estos minutos para aprender un poco más de la prevención de la violencia, que pues como ya lo habíamos compartido, es una de nuestras misiones. Y pues en esta parte, pues les seguimos invitando a que sean parte de las formaciones que tenemos cada sábado para pues alertar y poner pues factores protectores en nuestras vidas y seguir trabajando todos por esta cultura de la paz que ya nos hablaba Carla que nos hace falta, que yo creo que pues todas unidas, todos unidos podemos lograr. Muchísimas gracias, Carla, y pues creo que pues no hay por ahí preguntas, igual si las tienen después nos las pueden escribir y en la medida de lo posible las podemos ir contestando y sin duda pues no tengan miedo de pues acercarse a la ayuda adecuada si están en una situación de violencia, ¿no? Muchísimas gracias, Carla. No, gracias a ustedes por invitarme y pues cualquier cosa quedo a sus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Les pedimos que lo compartan para poder llegar pues a las personas adecuadas y pues ahora en este tiempo pues con mayor razón, ¿no? Muchísimas gracias y pues nos vemos el próximo sábado. Gracias.